Juan Gabriel abandonó su propia cena de Navidad por un anciano de 70 años, la razón es desgarradora. Juan Gabriel estaba brindando con champán francés en el salón principal de su mansión en las Lomas de Chapultepec, rodeado de 50 invitados que representaban lo más selecto de la industria del entretenimiento en México, cuando su ama de llaves María Elena entró discretamente por la puerta lateral del comedor y caminó hacia él con pasos cortos y nerviosos, esquivando meseros que llevaban bandejas de plata con canapés de salmón ahumado y queso brie importado de Francia. La mansión resplandecía con luces navideñas que un equipo de decoradores había tardado 3 días en instalar, guirnaldas de pino natural envolvían las columnas del vestíbulo, y un árbol de Navidad de casi 4 metros de altura dominaba la esquina del salón con esferas de cristal de Murano que Juan Gabriel había mandado traer especialmente desde Venecia. María Elena se acercó a su oído y le susurró con voz apenas audible que había un anciano en la puerta principal que insistía en verlo, que llevaba más de 40 minutos esperando en el frío de la noche decembrina y que se negaba a irse sin hablar con él. Juan Gabriel frunció el ceño sin voltear a verla, porque en ese momento estaba conversando con el director general de una de las televisoras más importantes del país, un hombre cuya aprobación podía significar la diferencia entre un especial navideño transmitido en horario estelar o el olvido absoluto de la pantalla chica. Le dijo a María Elena en voz baja que le diera dinero al anciano y lo despidiera cortésmente, que sacara lo que fuera necesario de la caja que guardaba en el escritorio de su estudio, y que lo hiciera con amabilidad pero con firmeza, porque tenía una casa llena de invitados importantes y no podía abandonar su propia fiesta para atender a un desconocido en la puerta. Lo que hizo Juan Gabriel en las horas siguientes a ese momento se convertiría en una de las historias más reveladoras sobre quién era realmente detrás del escenario, detrás de las lentejuelas, detrás de la fama que lo había convertido en el artista más grande de México. Porque lo que estaba a punto de descubrir esa noche cambiaría para siempre la forma en que entendía su propia música y el impacto invisible que sus canciones tenían en vidas que él nunca conocería. Y nadie en aquella mansión, ni los productores de televisión, ni los ejecutivos de disqueras, ni los actores y actrices que posaban para las cámaras de las revistas de sociales, nadie imaginaba que antes de la medianoche presenciarían algo que los haría cuestionar qué es lo que realmente importa cuando se apagan las luces de los reflectores. Era la noche del 24 de diciembre de 1987, y la Ciudad de México vivía una Nochebuena particularmente fría, con temperaturas que habían descendido hasta los 5 grados centígrados en las zonas altas de la ciudad, algo inusual incluso para el invierno capitalino. La mansión de Juan Gabriel en las Lomas de Chapultepec ocupaba más de 2.000 metros cuadrados de terreno en una de las calles más exclusivas de la colonia, una propiedad que había comprado 2 años antes con las regalías acumuladas de una carrera que para ese momento ya era legendaria. En 1987, Juan Gabriel llevaba 16 años de carrera discográfica desde aquel primer sencillo que lo lanzó a la fama, había vendido más de 40 millones de discos en toda Latinoamérica. Había realizado giras multitudinarias por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, y se había consolidado como el compositor más prolífico de la música mexicana contemporánea con más de 1.500 canciones registradas a su nombre. Su álbum más reciente, lanzado a mediados de ese año, había alcanzado el primer lugar en las listas de popularidad en menos de 2 semanas y las entradas para su serie de conciertos de fin de año en el Auditorio Nacional se habían agotado en tiempo récord, generando una lista de espera de más de 15.000 personas que no alcanzaron boleto. La cena de Navidad de ese año había costado más de 200.000 pesos en comida importada, decoraciones europeas y músicos contratados que interpretaban villancicos en vivo desde un rincón del salón principal. Era el tipo de celebración que las revistas de sociales cubrían como el evento del año, con fotógrafos apostados en la entrada capturando la llegada de cada invitado famoso, y columnistas de espectáculos que al día siguiente describirían con detalle cada platillo servido, cada botella descorchada y cada vestido que las actrices llevaban puesto. Los meseros circulaban entre los invitados con uniformes impecables, sirviendo copas de champán Moet y Chandon que Juan Gabriel había comprado por cajas enteras, mientras en la cocina un chef contratado especialmente desde Puebla supervisaba la preparación de un menú que incluía bacalao a la vizcaína con aceitunas españolas importadas, romeritos con mole elaborado durante 3 días, pavo relleno de frutas secas marinado en vino blanco, y una selección de postres que iban desde el tradicional
tronco de Navidad hasta un pastel de queso con frambuesas frescas traídas desde Irapuato. El aire dentro de la mansión olía a canela, a pino fresco, a perfumes caros mezclados con el aroma dulce de las velas aromáticas que ardían en cada repisa y cada mesa. La música de los villancicos flotaba suavemente entre las conversaciones de los invitados, creando esa atmósfera cálida y sofisticada que Juan Gabriel había diseñado meticulosamente porque entendía, como pocos artistas de su generación, que cada detalle contaba, que cada elemento de una experiencia debía contribuir a la sensación general de estar en un lugar especial. Entre los invitados se encontraban productores de televisión que controlaban la programación de las cadenas más importantes del país, ejecutivos de disqueras que decidían qué artistas recibían presupuesto de promoción y cuáles quedaban en el olvido, actores y actrices de telenovelas que eran rostros reconocidos en cada hogar mexicano, compositores que competían amigablemente con Juan Gabriel por los primeros lugares de las listas, y periodistas de espectáculos cuyas columnas podían elevar o destruir una reputación en cuestión de párrafos. Juan Gabriel los había invitado estratégicamente, no solo por amistad genuina sino también porque cada cena navideña era una oportunidad de cultivar relaciones profesionales que facilitarían proyectos para el año siguiente. Así funcionaba la industria del entretenimiento en México en los años 80, con redes de contactos que se tejían en fiestas privadas, con acuerdos que se cerraban entre brindis y abrazos, con lealtades que se compraban con invitaciones a eventos exclusivos donde estar presente significaba que eras alguien importante. María Elena regresó al comedor menos de 5 minutos después de haber sido enviada a despedir al anciano, y esta vez su expresión había cambiado. Ya no era la incomodidad discreta de quien interrumpe a su patrón durante una fiesta importante, sino algo más profundo, una mezcla de urgencia y compasión que Juan Gabriel reconoció inmediatamente porque había visto esa misma expresión en el rostro de su propia madre cuando alguien necesitaba ayuda de verdad. María Elena se acercó nuevamente a su oído y le explicó con voz temblorosa que el anciano no quería dinero, que había rechazado los billetes que ella le ofreció con la mano levantada como si el dinero lo ofendiera, y que lo único que pedía eran 2 minutos para hablar con Juan Gabriel personalmente, solo 2 minutos, y que después se iría sin causar más molestias. Juan Gabriel sintió esa punzada de irritación que las personas famosas conocen demasiado bien, esa sensación de que tu tiempo privado nunca es completamente tuyo porque siempre hay alguien que quiere algo de ti, siempre hay un fan que cree que merece un momento de tu atención sin importar el contexto ni las circunstancias. Estaba a punto de insistir en que María Elena le diera más dinero y lo enviara a su casa cuando ella añadió algo que detuvo sus palabras a medio camino entre el pensamiento y la voz. Le dijo que el anciano le había contado que su hija había muerto esa mañana y que antes de morir le había hecho prometer que encontraría a Juan Gabriel para entregarle un mensaje. Que la hija había sido fan suya toda la vida y que su último deseo había sido que su padre le dijera algo a Juan Gabriel en persona. Juan Gabriel preguntó molesto, pero con una molestia que ya empezaba a transformarse en algo diferente, en algo que se parecía más a la inquietud que a la irritación. Preguntó qué era exactamente lo que el anciano quería decirle. Y María Elena respondió con palabras que cayeron sobre la conversación como un balde de agua helada en medio de aquella fiesta tibia y perfumada. Dice que usted le prometió a su hija que vendría a verla en Navidad y que ella murió esta mañana esperándolo. Don Arturo Villegas tenía 73 años y había viajado 4 horas en autobús desde Querétaro hasta la Ciudad de México esa misma Nochebuena, con apenas una bolsa de plástico del mercado como único equipaje y un suéter de lana gastado que no alcanzaba a protegerlo del frío cortante de la noche capitalina. Su rostro era un mapa de arrugas profundas talladas por décadas de trabajo bajo el sol, con piel morena curtida y ojos oscuros que cargaban el peso de un dolor tan reciente que todavía no había tenido tiempo de asentarse completamente en su expresión. Sus manos eran grandes y ásperas. Manos de albañil jubilado que había pasado 40 años levantando paredes, cargando costales de cemento y mezclando mezcla bajo temperaturas que en verano superaban los 40 grados en las obras de Querétaro. Llevaba pantalones de vestir color café que alguna vez habían sido elegantes pero que ahora mostraban rodillas desgastadas y un dobladillo deshilachado, zapatos negros lustrados con dedicación pero visiblemente viejos, con las suelas tan delgadas que cada piedra del camino se sentía a través de ellas, y una camisa blanca de manga larga que se había planchado cuidadosamente esa tarde antes de salir de su casa, porque aunque iba a entregar la peor noticia de su vida,
don Arturo era un hombre que creía en la dignidad de presentarse correctamente ante los demás sin importar las circunstancias. Su hija Claudia Villegas tenía 42 años cuando murió esa mañana del 24 de diciembre de 1987, consumida por un cáncer de páncreas en etapa terminal que los doctores habían diagnosticado apenas 6 meses antes, en junio de ese año, cuando Claudia fue al hospital quejándose de un dolor abdominal persistente que llevaba semanas ignorando porque no tenía dinero para consultas médicas y porque, como tanta gente en México en aquella época, había crecido con la costumbre de aguantar el dolor hasta que se volvía insoportable. Cuando finalmente fue al Hospital Público de Querétaro y los estudios revelaron la masa en su páncreas, los doctores le explicaron con esa franqueza brutal que a veces es compasión disfrazada de crueldad que el cáncer ya se había extendido al hígado y que las opciones de tratamiento eran limitadas, que podrían ofrecerle quimioterapia para intentar frenar el avance pero que las probabilidades de remisión eran menores al 10%, y que en el mejor de los casos le quedaban entre 6 meses y un año de vida. Claudia había sido maestra de primaria durante 18 años en una escuela pública del centro de Querétaro, una mujer de cabello negro largo que siempre llevaba recogido en una trenza, con sonrisa amplia que iluminaba el salón de clases y una paciencia infinita con los niños que otros maestros consideraban difíciles o problemáticos. Había sido fan devota de Juan Gabriel desde 1971, cuando tenía apenas 26 años y escuchó por primera vez No tengo dinero en la radio de la cocina de su madre mientras preparaba el desayuno para ir a trabajar. Algo en esa canción la detuvo a medio movimiento, con la espátula suspendida sobre el comal y los ojos fijos en la radio como si pudiera ver al cantante a través de las ondas sonoras. Desde ese momento, la música de Juan Gabriel se convirtió en la columna vertebral emocional de su vida, en el recurso al que acudía cuando las palabras propias no alcanzaban para expresar lo que sentía. Durante sus últimas semanas de vida, mientras el cáncer la devoraba desde adentro y los doctores ya no podían hacer nada excepto administrarle morfina para controlar el dolor que se intensificaba con cada día que pasaba, Claudia le había dicho a su padre con la voz debilitada pero con una claridad de propósito que sorprendió a don Arturo, que su único deseo antes de morir era conocer a Juan Gabriel personalmente, no para pedirle nada, no para molestarlo con peticiones de autógrafos o fotografías, sino simplemente para agradecerle porque su música había sido lo único que la mantuvo cuerda y entera durante el divorcio brutal que vivió en 1980, cuando su esposo Raúl la abandonó de un día para otro por una mujer más joven, dejándola sola con una hipoteca que no podía pagar, una reputación destrozada en un pueblo donde todos se conocían, y una depresión tan profunda que hubo noches en las que Claudia se sentó en el borde de su cama con la mirada fija en él. Frasco de pastillas para dormir preguntándose si valdría la pena despertar al día siguiente. Don Arturo había intentado durante semanas conseguir algún tipo de contacto con Juan Gabriel. Había mandado 3 cartas a la disquera Ariola, escritas a mano en hojas de cuaderno con letra temblorosa pero legible, explicando la situación de su hija y suplicando que alguien le permitiera hablar con el artista aunque fuera por teléfono durante 1 minuto. Las cartas nunca recibieron respuesta, probablemente archivadas junto con miles de cartas similares de fans que también querían acceso personal a una estrella que recibía más correspondencia de la que cualquier equipo humano podía procesar. Había llamado a 3 estaciones de radio diferentes, pidiéndole a los locutores que por favor transmitieran su mensaje, que por favor le dijeran a Juan Gabriel que una mujer moribunda en Querétaro necesitaba escuchar su voz en persona antes de cerrar los ojos para siempre, pero los locutores, aunque algunos mostraron compasión genuina en sus voces, le explicaron que no tenían forma de contactar directamente al artista y que lo mejor que podían hacer era dedicarle una canción al aire, lo cual hicieron, pero evidentemente eso no era suficiente. Había ido 2 veces a las oficinas de Televisa en la Ciudad de México, viajando las mismas 4 horas en autobús que viajó esa Nochebuena, preguntando en la recepción cómo podía hacer llegar un mensaje a Juan Gabriel, pero los guardias de seguridad lo trataron con esa mezcla de condescendencia y desconfianza que las instituciones poderosas reservan para las personas que no tienen cita previa, credenciales de prensa ni traje de diseñador, y lo enviaron de vuelta a la calle con la promesa vacía de que alguien se comunicaría con él, una promesa que ambas partes sabían que nunca se cumpliría. Claudia murió esa mañana del 24 de diciembre sin conocer a Juan Gabriel, sin escuchar su voz en persona.
sin poder decirle las palabras que había ensayado mentalmente durante semanas mientras el cáncer le robaba cada función corporal una por una. Murió a las 6:43 de la mañana, según el reloj de pared de su habitación en el Hospital Público de Querétaro, con don Arturo sosteniendo su mano izquierda y una enfermera de turno nocturno comprobando los signos vitales que ya no existían. Sus últimas palabras coherentes, pronunciadas la noche anterior cuando todavía tenía fuerza suficiente para articular frases completas, habían sido una petición a su padre. Papá, prométeme que vas a encontrar a Juan Gabriel y le vas a decir que su música me salvó la vida, aunque ahora me esté muriendo. Prométemelo. Don Arturo prometió, con esa clase de promesa que un padre hace sabiendo que probablemente no podrá cumplirla pero que haría cualquier cosa por intentarlo, porque cuando tu hija te pide algo desde el borde mismo de la muerte, no existe la palabra imposible, solo existe la determinación de intentar hasta que el cuerpo o el espíritu se rindan. Después de que Claudia exhaló su último aliento y los doctores confirmaron oficialmente lo que don Arturo ya sabía por la forma en que la mano de su hija se había enfriado entre las suyas, después de firmar los papeles del hospital, después de llamar a los pocos familiares que quedaban para informarles, después de hacer los arreglos funerarios con la funeraria más económica que encontró porque el dinero se había agotado hacía meses en medicinas y tratamientos que solo compraron tiempo pero nunca esperanza real, don Arturo hizo algo que cualquier persona razonable habría considerado una locura. Se cambió de ropa, se puso la camisa blanca que había reservado para la misa de Nochebuena, tomó la bolsa de plástico donde había guardado el cuaderno de su hija y el poco dinero que le quedaba, caminó hasta la central de autobuses de Querétaro y compró un boleto de ida a la Ciudad de México. No tenía dirección exacta de la mansión de Juan Gabriel, pero durante las semanas anteriores había logrado averiguar, preguntando en tiendas de discos, en puestos de revistas de espectáculos y en conversaciones con taxistas que presumían saber todo sobre las celebridades, que Juan Gabriel vivía en las lomas de Chapultepec, en una mansión grande con portón blanco que cualquier taxista de la zona podría identificar. El viaje en autobús fue un ejercicio de resistencia emocional que don Arturo soportó mirando por la ventana los paisajes que se oscurecían a medida que la tarde se convertía en noche. Campos de cultivo que daban paso a zonas industriales que daban paso a las primeras luces de la Ciudad de México extendiéndose como un océano de electricidad hacia el horizonte. Llegó a la terminal de autobuses del norte cerca de las 9 de la noche, tomó un taxi que le costó casi la mitad del dinero que llevaba y le pidió al conductor que lo llevara a la mansión de Juan Gabriel en Las Lomas. El taxista, un hombre jovial que llevaba un rosario colgando del espejo retrovisor, le preguntó si tenía invitación para la fiesta de Navidad porque todo el mundo sabía que Juan Gabriel hacía fiestas enormes en Nochebuena, y don Arturo simplemente respondió que no tenía invitación, que solo necesitaba hablar con él por 2 minutos. El taxista lo miró por el espejo retrovisor con esa mezcla de escepticismo y compasión que la gente siente cuando ve a alguien embarcado en una misión que probablemente fracasará, pero lo llevó sin más preguntas hasta el portón blanco de la mansión, donde 2 guardias de seguridad privada vigilaban la entrada mientras una fila de automóviles de lujo descargaba invitados vestidos con ropa que costaba más de lo que don Arturo ganaba en un año cuando todavía trabajaba. Don Arturo se acercó al portón y le explicó al guardia que necesitaba hablar con Juan Gabriel. El guardia, un hombre corpulento con traje negro y auricular en el oído, lo miró de arriba a abajo evaluando su ropa humilde, sus zapatos viejos, su bolsa de plástico, y le dijo con la cortesía mecánica de quien repite la misma frase 100 veces por noche que no era posible, que la fiesta era privada, que si no estaba en la lista de invitados no podía pasar, y que por favor se retirara. Don Arturo no se movió. Le explicó al guardia que su hija había muerto esa mañana y que necesitaba entregar un mensaje personal a Juan Gabriel. El guardia suavizó ligeramente su expresión pero mantuvo su posición, explicando que muchas personas intentaban colarse en las fiestas con todo tipo de historias y que él no podía dejar pasar a nadie sin autorización. Entonces don Arturo hizo lo único que le quedaba por hacer, se quedó parado afuera del portón, en el frío de la noche decembrina, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y el aliento formando nubes de vapor que se disolvían en el aire helado, y esperó. Esperó 10 minutos, luego 20, luego 30, mientras los invitados entraban y salían y la música de la fiesta se escuchaba como un murmullo distante mezclado con risas y el tintineo de copas.
Fue María Elena quien finalmente lo vio desde una ventana lateral cuando salió a revisar que los meseros hubieran recogido los platos sucios del área del jardín. Vio al anciano parado solo en la acera, temblando de frío bajo la luz amarillenta del farol de la calle, y algo en la imagen la hizo detenerse. Salió por la puerta de servicio, se acercó al guardia. Le pidió que la dejara hablar con el señor y escuchó la historia que don Arturo le contó con voz entrecortada pero con una dignidad que a María Elena le recordó a su propio padre, un hombre de pueblo que nunca levantó la voz pero que tampoco se rindió nunca ante nada. Fue entonces cuando María Elena entró al comedor por primera vez a interrumpir a Juan Gabriel. Juan Gabriel escuchó la explicación completa de María Elena sintiendo esa mezcla incómoda de culpa y molestia que la gente famosa experimenta cuando confronta de golpe las consecuencias humanas de su propia inaccesibilidad, cuando se da cuenta de que el muro de asistentes, guardias, managers y filtros que construyó para proteger su privacidad también funciona como barrera que impide que la humanidad entre, que los gritos de ayuda lleguen, que las manos extendidas encuentren las suyas. Sabía que técnicamente no había hecho nada malo, porque era materialmente imposible conocer personalmente a cada fan que quería conocerlo, y nadie razonable esperaría que un artista con millones de seguidores atendiera cada petición individual sin importar las circunstancias. Pero también sabía, con esa claridad brutal que la verdad tiene cuando te golpea en el momento menos conveniente, que una mujer había muerto esa mañana con un deseo no cumplido que él podría haber cumplido si alguien le hubiera hecho llegar el mensaje a tiempo, si alguna de esas cartas que don Arturo mandó hubiera aterrizado en el escritorio correcto, si alguno de esos locutores hubiera tenido un contacto real en su equipo, si el sistema diseñado para protegerlo no hubiera funcionado tan eficientemente que terminó protegerlo también de la oportunidad de hacer algo bueno por alguien que lo necesitaba desesperadamente. Pudo haber mandado dinero con María Elena, una cantidad generosa que aliviara cualquier necesidad económica que el anciano tuviera. Pudo haber mandado un mensaje grabado en una cinta de casete, unas palabras de consuelo y agradecimiento que don Arturo pudiera llevar de regreso a Querétaro como evidencia de que su esfuerzo no fue en vano. Pudo haber hecho el gesto mínimo, el gesto que la mayoría de las personas exitosas hacen cuando confrontan este tipo de situaciones, el gesto que satisface la obligación social sin comprometer la comodidad personal, y haber regresado a su fiesta donde invitados importantes esperaban con copas medio llenas y conversaciones medio empezadas que podrían convertirse en contratos, colaboraciones y oportunidades de negocio que alimentarían su carrera durante el año siguiente. Pero en lugar de todo eso, Juan Gabriel hizo algo que sorprendió a María Elena más que cualquier cosa que le había visto hacer en los años que llevaba trabajando para él. Preguntó con voz baja, casi susurrando como si la pregunta fuera demasiado importante para pronunciarla en voz alta, preguntó si el anciano estaba solo en Navidad. María Elena asintió lentamente, explicando lo que don Arturo le había contado entre pausas para recuperar el aliento y tragar las lágrimas que se le atoraban en la garganta. Le dijo que Claudia era su única hija, que su esposa había muerto 10 años antes de un infarto mientras tendía ropa en el patio de su casa, que literalmente no tenía a nadie más en el mundo, que no había hermanos ni primos ni sobrinos ni amigos cercanos que lo esperaran en algún lado, y que había planeado pasar la Navidad solo en su casa en Querétaro, en la misma casa donde esa mañana había visto morir a la última persona sobre la tierra que lo amaba incondicionalmente, llorando a su hija recién fallecida mientras el resto del país celebraba con abrazos, cenas y villancicos una fecha que para él ya solo significaría pérdida. Juan Gabriel se quedó callado por 30 segundos que se sintieron como 30 minutos. Miraba a través de la ventana panorámica del comedor hacia su jardín perfectamente iluminado con luces navideñas, donde invitados ricos conversaban y reían con copas de champán en la mano, gesticulando con la libertad que da el alcohol caro y la compañía exclusiva, sin saber que a 20 metros de distancia, al otro lado del portón blanco, había un hombre que acababa de perder todo lo que le importaba en la vida y que había viajado 4 horas en un autobús frío y maloliente en Nochebuena. Solo por cumplir la última promesa que le hizo a su hija moribunda. El contraste era tan brutal que dolía mirarlo, como una herida abierta en el centro exacto de la celebración. De un lado, abundancia desbordada, comida que sobraba, bebida que fluía sin límite, conversaciones superficiales sobre proyectos millonarios y vacaciones en playas europeas. Ya otro, un anciano solo en la acera, temblando de frío,
con una bolsa de plástico y un corazón destrozado. Lo que pasó en la mente de Juan Gabriel durante esos 30 segundos de silencio fue un cálculo que la mayoría de la gente exitosa nunca hace con honestidad, porque hacerlo con honestidad requiere confrontar verdades incómodas sobre las prioridades que realmente guían sus decisiones. El cálculo era simple en su formulación pero devastador en sus implicaciones, y podía reducirse a una sola pregunta que resonaba con la fuerza de un martillo sobre un yunque en el silencio de su mente. ¿Qué importa más? Mantener apariencias con gente que te quiere principalmente por tu fama y tu dinero, o dar dignidad a un ser humano que acaba de perder a la única persona que lo amaba incondicionalmente y que viajó 4 horas en Nochebuena solo para cumplir la última promesa que le hizo a su hija antes de que cerrara los ojos, para siempre. La respuesta obvia, la respuesta que cualquiera daría si le hicieran la pregunta en abstracto, sin contexto, sin consecuencias profesionales, sin invitados esperando, la respuesta obvia debería ser la segunda, siempre la segunda, sin dudarlo. Pero en la práctica, la aplastante mayoría de las personas elige la primera, porque mantener redes profesionales parece más tangible, más medible, más inmediatamente útil para el éxito continuo que consolar a desconocidos que no pueden ofrecerte nada a cambio excepto su gratitud silenciosa y la certeza de haber hecho lo correcto. Juan Gabriel había pasado 13 años construyendo esas redes con la meticulosidad de un arquitecto que sabe que cada ladrillo importa, cultivando relaciones con gente poderosa que controlaba los canales de distribución, las frecuencias de radio, los horarios estelares de televisión, las portadas de revistas, jugando el juego político de la industria del entretenimiento mexicano donde cada cena era una oportunidad de negocio disfrazada de amistad y cada favor era una inversión que se esperaba recuperar con intereses en algún momento futuro. Pero en ese momento, parado frente a la ventana con el reflejo de las luces navideñas bailando en sus ojos húmedos, Juan Gabriel recordó algo que su madre Victoria le había dicho en la última Navidad que pasaron juntos, antes de que la enfermedad se la llevara, antes de que el éxito lo alejara de las calles de Parácuaro donde creció vendiendo chicles en los camiones para llevar unos pesos a casa, antes de que las lentejuelas y los escenarios gigantes reemplazaran las banquetas polvorientas y los mercados ruidosos de su infancia. Su madre le había tomado las manos, las mismas manos que ahora sostenían copas de champán francés pero que entonces apenas podían sostener los chicles que ofrecía a pasajeros impacientes, y le había dicho con esa sabiduría sencilla que solo las madres que han sufrido poseen. El día que tu éxito sea más importante que tu humanidad, ese día habrás perdido todo lo que realmente vale la pena, porque el éxito se puede recuperar pero la humanidad, una vez que se pierde, no regresa fácilmente. Esas palabras, guardadas en un rincón de su memoria durante años como semilla dormida que esperaba la lluvia adecuada para germinar, florecieron en ese momento con una fuerza que Juan Gabriel no esperaba. Se dio vuelta hacia María Elena con una expresión que ella reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de hacer algo impulsivo y generoso, algo que su manager le diría después que era innecesario, algo que los invitados comentarían en voz baja como excentricidad de artista, pero algo que para Juan Gabriel era simplemente la respuesta correcta a una pregunta que no admitía matices ni negociaciones. Dile al señor que pase, dijo con voz firme que no dejaba espacio para objeciones, y prepara un lugar en la mesa para él. Va a cenar con nosotros esta noche. María Elena abrió los ojos con sorpresa, pensando inicialmente que Juan Gabriel quería que acomodara al anciano en la cocina para que comiera algo caliente mientras la fiesta continuaba en el comedor principal. Una solución compasiva pero discreta que no alteraría la dinámica de la velada ni incomodaría a los invitados de élite que esperaban una noche sofisticada entre iguales. Pero Juan Gabriel, leyendo la interpretación en su expresión, aclaró con una precisión que no dejaba margen para la ambigüedad. No, María Elena. Quiero que se siente en la mesa principal, al lado mío, en la cabecera, y quiero que todos mis invitados sepan quién es y por qué está aquí. Quiero que le pongas el mismo plato, la misma copa, los mismos cubiertos que a cualquier otro invitado. Y quiero que lo trates exactamente como tratarías al invitado más importante de esta casa, porque esta noche, eso es exactamente lo que es. María Elena asintió sin decir nada más, porque conocía a Juan Gabriel lo suficiente para saber que cuando hablaba con ese tono, el tono que reservaba para las decisiones que nacían no de la cabeza sino del corazón,
No había argumento en el mundo que pudiera disuadirlo. Esto era socialmente arriesgado y Juan Gabriel lo sabía perfectamente. Interrumpir una cena formal de Navidad con 50 invitados de élite, productores de televisión, ejecutivos de disqueras, actores de primera línea, para sentar en la cabecera de la mesa a un anciano desconocido de pueblo con ropa humilde y zapatos gastados podía verse como un insulto hacia los invitados que habían venido esperando una velada sofisticada entre personas de su mismo nivel social y económico. Podía interpretarse como excentricidad de divo, como provocación calculada para generar comentarios en la prensa, como falta de respeto hacia gente que había reorganizado sus propias celebraciones navideñas para aceptar la invitación del artista más famoso de México. Pero Juan Gabriel ya había tomado su decisión y cuando tomaba una decisión desde ese lugar profundo donde la memoria de su madre y la memoria de su propia pobreza se encontraban, no había fuerza sobre la tierra que lo hiciera cambiar de opinión. Caminó hacia la puerta principal de la mansión con pasos decididos que resonaban sobre el piso de mármol italiano del vestíbulo, pasó junto a los arreglos florales que perfumaban el aire con azucenas y nochebuenas. Abrió la puerta principal sin esperar a que los guardias lo hicieran por él, y salió al frío de la noche donde don Arturo seguía esperando al lado del portón, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo como si estuviera contando las grietas en la banqueta, para no tener que pensar en todo lo que había perdido ese día. Cuando don Arturo levantó la vista y vio a Juan Gabriel caminando hacia él, vestido con un traje de seda negro con bordados dorados que brillaba bajo la luz del farol como una aparición de otro mundo, el anciano comenzó a llorar inmediatamente, con ese llanto silencioso y profundo de quien ya no tiene fuerzas para sollozar fuerte pero tampoco puede contener el agua que brota de los ojos como de un manantial inagotable, porque después de semanas de intentar encontrarlo, después de cartas sin respuesta y llamadas sin resultado y viajes infructuosos, después de la muerte de su hija esa misma mañana y del viaje de 4 horas en autobús con el corazón partido en pedazos, finalmente estaba frente a frente con el hombre cuya voz había sido el único consuelo constante de Claudia durante 2 décadas de alegrías y sufrimientos. Juan Gabriel no dijo nada. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. No pronunció las frases vacías de consuelo que la gente dice cuando no sabe qué decir ante el dolor ajeno. Simplemente abrió los brazos y abrazó a don Arturo con la fuerza y la ternura de alguien que entiende el dolor porque lo ha vivido en carne propia, porque conoce la orfandad, porque sabe lo que se siente perder a la persona que más amas en el mundo y quedarte solo con el eco de su ausencia resonando en cada rincón de tu vida. Lo dejó llorar en su hombro durante varios minutos que se estiraron en el tiempo como si el reloj hubiera decidido detenerse por respeto al momento, mientras invitados curiosos miraban desde las ventanas del comedor preguntándose qué estaba pasando afuera, algunos reconociendo en la escena algo que les apretaba el pecho de una manera que no habían esperado sentir esa noche, algo que les recordaba que detrás de las lentejuelas y los brindis y las negociaciones disfrazadas de cenas había un mundo donde la gente sufría de verdad y donde un abrazo en la acera podía significar más que todas las copas de champán del universo. Juan Gabriel llevó a don Arturo del brazo hacia el interior de la mansión, caminando juntos por el vestíbulo iluminado mientras el anciano miraba a su alrededor con ojos que no podían procesar el contraste entre la magnificencia que lo rodeaba y la devastación que llevaba por dentro. Los candelabros de cristal que colgaban del techo proyectaban prismas de luz sobre las paredes. El aroma de las velas de canela se mezclaba con el perfume de las flores frescas, y la música suave de los villancicos interpretados en vivo flotaba desde el salón como si la mansión misma respirara celebración. Para don Arturo, que venía de un cuarto pequeño donde su hija había muerto esa mañana con una sábana de algodón barato como única cobija, el contraste era tan brutal que casi dolía físicamente, como si la belleza del lugar fuera un reproche silencioso a la precariedad de su propia existencia. Cuando entraron al comedor principal, los 50 invitados se callaron progresivamente, como una ola de silencio que comenzó en las mesas más cercanas a la puerta y se extendió hacia el fondo del salón hasta que el único sonido que quedó fue el tintineo de los cubiertos de plata sobre los platos de porcelana y el crepitar suave de las velas en los centros de mesa. Los invitados miraban al anciano con expresiones que iban desde la curiosidad educada hasta la confusión abierta, evaluando su ropa humilde, sus zapatos viejos, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, tratando de ubicar quién era este hombre que Juan Gabriel traía del brazo como si fuera el invitado más importante de la noche.
Algunos asumieron inmediatamente que se trataba de algún tipo de acto de caridad navideño performativo, de esos gestos que los famosos hacen frente a cámaras para demostrar su sensibilidad social, para generar fotos que aparecerán en las revistas con titulares que hablen de su generosidad, y se prepararon mentalmente para aplaudir educadamente, sonreír para las fotos y seguir con sus conversaciones sobre contratos y proyectos en cuanto el momento pasara. Pero no había fotógrafos invitados dentro del comedor, no había cámaras de televisión registrando la escena, y la expresión en el rostro de Juan Gabriel no era la de alguien ejecutando un gesto calculado para la galería, sino la de alguien que estaba procesando en tiempo real una emoción que lo había tomado por sorpresa. Juan Gabriel pidió la atención de todos levantando ligeramente la mano derecha, y explicó sin dramatismo innecesario pero sin minimizar la gravedad de lo que estaba compartiendo, quién era don Arturo Villegas, como su hija Claudia había muerto esa mañana de cáncer después de 6 meses de lucha, como había sido fan de su música durante más de 16 años, como había viajado 4 horas en autobús esa misma Nochebuena solo para cumplir la última promesa que le hizo a su hija, y como él, Juan Gabriel, había decidido invitarlo a cenar con ellos porque ningún ser humano debería estar solo en Navidad, y mucho menos un padre que acaba de enterrar a su hija. La voz de Juan Gabriel era firme pero estaba cargada con un temblor que los invitados más cercanos pudieron percibir. Ese tipo de temblor que no viene de los nervios sino de la emoción contenida que amenaza con desbordarse en cualquier momento. Sé que algunos de ustedes vinieron aquí esperando una noche elegante de negocios y contactos, dijo Juan Gabriel mirando directamente a los productores y ejecutivos que ocupaban los asientos estratégicamente ubicados alrededor de la mesa principal. Los asientos que él mismo había asignado esa tarde pensando en qué conversaciones quería facilitar y qué alianzas quería reforzar. Pero esta noche acabamos de recibir un recordatorio de que hay cosas más importantes que negocios, que contratos, que ratings de televisión y ventas de discos. Si eso les incomoda o les molesta, pueden irse ahora mismo sin que me ofenda, con mi respeto intacto y con la puerta abierta para cualquier otra ocasión. Nadie se fue. Algunos porque genuinamente entendieron la profundidad del momento y sintieron vergüenza de sus propias prioridades al escuchar la historia de don Arturo. Otros porque irse hubiera sido admitir públicamente, frente a 50 testigos que incluían periodistas de espectáculos, que valoraban el networking profesional por encima de la humanidad básica, y esa admisión tendría un costo reputacional que ningún contrato podía justificar. Pero el resultado práctico fue que todos se quedaron, y don Arturo Villegas, el albañil jubilado de Querétaro con ropa gastada y corazón destrozado, se sentó en la silla que María Elena había preparado a toda prisa junto a Juan Gabriel, en la cabecera de la mesa, con el mismo plato de porcelana, la misma copa de cristal y los mismos cubiertos de plata que cualquier otro invitado en aquella cena que costaba más de lo que don Arturo había ganado en los últimos 3 años de su vida. Durante la cena, Juan Gabriel no trató a don Arturo como proyecto de caridad ni como curiosidad que exhibir ante sus invitados para demostrar su bondad. Lo trató como invitado de honor, con una atención genuina y una calidez que transformó la dinámica de toda la mesa. Le servía personalmente de cada platillo, explicándole con cariño qué era el bacalao a la vizcaína y cómo se preparaba, asegurándose de que su copa nunca estuviera vacía pero sin presionarlo a beber si no quería, y sobre todo, le hacía preguntas sobre Claudia con el tipo de interés sincero que no puede fingirse, el tipo de interés que nace de reconocer en la historia de otro los ecos de tu propia historia, de tu propia pérdida, de tus propias heridas que nunca terminan de cerrarse. Completamente. Le preguntaba cómo era Claudia de niña, qué le gustaba hacer, cuál fue su primera palabra, cuando empezó a caminar, cuál era su comida favorita, y don Arturo respondía con esa combinación de dolor y alegría que se caracteriza a los padres que hablan de hijos perdidos, llorando con cada recuerdo pero también sonriendo porque recordar significaba que Claudia seguía viva de alguna manera, que su existencia no se había borrado del universo sino que permanecía en las palabras de su padre como semillas guardadas en la oscuridad esperando la luz correcta para germinar. Los otros invitados inicialmente continuaron sus conversaciones separadas, intentando comportarse como si la presencia del anciano fuera algo normal, como si cada Nochebuena en la mansión de Juan Gabriel incluyera a un desconocido llorando en la cabecera de la mesa. Pero gradualmente las conversaciones se fueron apagando porque era imposible ignorar la intensidad emocional de lo que estaba sucediendo entre Juan Gabriel y don Arturo.
Las palabras del anciano llegaban en fragmentos que el silencio creciente del comedor amplificaba, fragmentos sobre Claudia comprando cada disco de Juan Gabriel el mismo día que salía a la venta, sobre Claudia conociendo la letra de cada canción sin excepción alguna, sobre Claudia durante su divorcio en 1980 escuchando Hasta que te conocí en repetición constante, llorando acurrucada en su cama, pero también encontrando en la música la fuerza para levantarse al día siguiente. Vestirse, caminar hasta la escuela donde sus alumnos la esperaban, y enseñar con la misma sonrisa que siempre llevaba aunque por dentro sintiera que el mundo se estaba derrumbando. Usted salvó la vida de mi hija aunque nunca lo supo, dijo don Arturo con voz quebrada que el silencio del comedor convirtió en declaración pública que todos escucharon con claridad brutal. Hubo días donde ella quería rendirse completamente, días donde el dolor del abandono era tan grande que no veía razón para seguir respirando, y entonces ponía sus canciones y algo dentro de ella encontraba la razón para intentar un día más, solo un día más. Y así fue sumando días hasta que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y los meses en años y de pronto ya habían pasado 7 años desde el divorcio y ella seguía de pie, lastimada pero de pie, herida pero viva, y cada vez que alguien le preguntaba cómo lo había logrado, ella respondía que la música de Juan Gabriel le había enseñado que el dolor no mata si encuentras algo hermoso que lo acompañe. Juan Gabriel escuchaba con lágrimas corriendo libremente por su rostro, sin intentar ocultarlas, sin importarle que 50 personas de la élite del entretenimiento mexicano lo vieran vulnerable, sin preocuparse por la imagen de artista invencible que la industria esperaba que mantuviera en todo momento, porque este momento era demasiado real, demasiado profundo, demasiado importante para mancharlo con la artificialidad de fingir una compostura profesional que no sentía. Varios de los invitados también lloraban discretamente, limpiándose los ojos con servilletas de tela bordada que costaban más que el boleto de autobús que don Arturo había comprado esa tarde, y por primera vez en una noche diseñada para impresionar, las lágrimas honestas eran el adorno más valioso de aquella mesa. Después de la cena, cuando los meseros comenzaron a retirar los platos y a servir los postres y el café, don Arturo sacó de su bolsa de plástico un cuaderno viejo de espiral con tapas de cartón desgastado y esquinas dobladas. Un cuaderno que había sobrevivido más de 20 años de uso constante y que mostraba las marcas de manos que lo habían abierto y cerrado miles de veces. Se lo entregó a Juan Gabriel con la solemnidad de quien entrega un tesoro, explicando con voz que oscilaba entre la fragilidad y el orgullo que Claudia había llevado ese diario durante los últimos 20 años de su vida, desde 1967, cuando tenía 22 años, hasta la semana anterior a su muerte, cuando ya casi no podía sostener el bolígrafo pero se obligaba a escribir aunque fuera unas líneas porque documentar lo que sentía al escuchar la música de Juan Gabriel se había convertido en un ritual tan fundamental como respirar. El cuaderno contenía más de 200 páginas escritas a mano con letra que empezaba siendo firme y redondeada en las primeras entradas y que gradualmente se iba haciendo más pequeña y temblorosa a medida que los años y la enfermedad final dejaban su marca, páginas llenas de análisis detallados de cada canción, reflexiones profundas sobre lo que cada letra significaba en el contexto de su vida, descripciones minuciosas de lo que sentía al escuchar cada disco nuevo por primera vez, de cómo ciertas melodías le provocaban escalofríos y ciertos versos la hacían llorar y ciertos coros la llenaban de una esperanza que no podía explicar con palabras propias pero que Juan Gabriel había logrado capturar en las suyas. Era básicamente la documentación completa de cómo la música de un hombre al que nunca conoció en persona había sido la banda sonora de 2 décadas de su existencia, el hilo invisible que conectaba los momentos más importantes de su vida, los más dolorosos y los más hermosos, en una narrativa coherente que le daba significado a experiencias que de otra forma habrían sido simplemente sufrimiento sin propósito. Juan Gabriel tomó el cuaderno con manos que temblaban ligeramente y comenzó a hojearlo al azar, deteniéndose en páginas marcadas con esquinas dobladas que indicaban entradas particularmente importantes para Claudia. Encontró una entrada de 1980 donde Claudia había escrito después de escuchar Querida durante la semana más oscura de su divorcio. Hoy escuché Querida por 15ª vez y cada vez entiendo algo diferente. Antes pensaba que era una canción de amor romántico, pero ahora sé que es una canción sobre amar a alguien que ya no está, sobre seguir hablándole a alguien que ya no te escucha, sobre mantener vivo un diálogo que la otra persona abandonó.
Y eso me hace triste porque describe exactamente mi situación con Raúl, pero también me libera porque si Juan Gabriel pudo convertir ese dolor en algo tan hermoso como esta canción, quizá yo también puedo convertir mi dolor en algo que valga la pena, aunque no sea una canción sino simplemente la decisión de seguir levantándome cada mañana. Encontró otra entrada donde Claudia escribió sobre amor eterno. Cuando Juan Gabriel canta sobre su madre en Amor Eterno, puedo sentir exactamente ese tipo de pérdida aunque mi madre todavía vive, porque hay muchas formas de perder a alguien y no todas requieren que la persona muera. A veces pierdes a alguien porque la vida lo separa, porque las circunstancias construyen muros que ninguno de los dos tiene la fuerza para derribar, porque el tiempo hace su trabajo silencioso de erosionar las conexiones que alguna vez fueron inquebrantables. Y escuchar esa canción me recuerda que el amor verdadero no necesita la presencia física del otro para seguir existiendo, que puede vivir en la memoria, en la música, en el eco de una voz que escuchaste alguna vez y que resuena dentro de ti para siempre. Juan Gabriel leía en silencio, pero su expresión hablaba más que cualquier palabra, porque cada página que pasaba era una revelación que lo obligaba a confrontar una verdad que la mayoría de los artistas exitosos nunca entienden completamente hasta que alguien se las muestra con la evidencia irrefutable de una vida entera documentada en un cuaderno de espiral. La verdad era que su música no existía en un vacío profesional de estudios de grabación, contratos discográficos y listas de popularidad, sino que se entrelazaba con las vidas de millones de personas de formas que él nunca podría conocer completamente, porque la inmensa mayoría de esos fans nunca tendrían la oportunidad de explicarle lo que sus canciones significaron para ellos. Nunca podrían sentarse frente a él y decirle que una canción que él escribió en una tarde de inspiración fue exactamente lo que alguien necesitaba escuchar para no rendirse esa noche, para despertar al día siguiente, para intentar una vez más. Claudia había muerto esa mañana siendo una más de millones de fans anónimos, una estadística en la base de seguidores de un artista multimillonario, un nombre que nunca apareció en ningún registro que Juan Gabriel hubiera visto. Si don Arturo no hubiera hecho el esfuerzo extraordinario de viajar a la Ciudad de México en Nochebuena, de soportar el frío y el rechazo de los guardias, de esperar más de 40 minutos en la acera con la esperanza de que alguien lo escuchara, Juan Gabriel nunca habría sabido que Claudia existió. Nunca habría sabido que sus canciones literalmente mantuvieron viva a alguien durante años de depresión tan profunda que la muerte parecía una opción razonable. Nunca habría leído las 200 páginas de reflexiones que probaban que un fan no es simplemente un consumidor pasivo de entretenimiento sino un co-creador activo de significado que toma la materia prima de la música y la transforma en filosofía personal, en herramienta de supervivencia, en compañera constante que nunca abandona ni traiciona ni decepciona. Esta realización cambió fundamentalmente algo dentro de Juan Gabriel esa noche, algo que se manifestaría en decisiones y conductas que marcarían el resto de su carrera. Entendió con una claridad que dolía por su intensidad que lo que hacía no era simplemente entretenimiento ni simplemente negocio ni simplemente arte en el sentido abstracto y elevado que los críticos usaban para analizar su obra. Lo que hacía era infraestructura emocional que gente real usaba para sobrevivir situaciones reales, para procesar dolores reales, para encontrar razones reales de seguir viviendo cuando todo a su alrededor les decía que no valía la pena. Y esa responsabilidad era tanto un peso aplastante como un privilegio sagrado, porque significaba que cada canción que escribía podía hacer la diferencia entre que alguien en algún lugar del mundo decidiera quedarse o decidiera irse, entre que alguien encontrara la fuerza para un día más o se rindiera definitivamente ante la oscuridad. Su hija me dio un regalo mucho más grande de lo que yo le di a ella, le dijo Juan Gabriel a don Arturo con voz que se quebraba en cada sílaba pero que se recomponía con la determinación de alguien que necesita decir algo importante aunque el dolor lo haga difícil. Me recordó por qué hago esto. Después de tantos años de giras, de discos, de entrevistas, de contratos, de números y cifras y estadísticas de ventas, a veces se olvida por qué empezaste. A veces la industria te convence de que lo que importa son los premios, las ventas, los reconocimientos, las portadas de revistas. Pero lo que realmente importa es esto, dijo señalando el cuaderno que sostenía como si fuera un objeto sagrado. Lo que realmente importa es que una mujer en Querétaro que yo nunca conocí encontró en mis canciones la fuerza para seguir viviendo cuando todo le decía que se rindiera. Eso vale más que todos los discos de oro y platino que tengo colgados en mi estudio.
Me recordó que cada canción que escribo podría ser lo que alguien necesita escuchar para seguir adelante un día más, y esa responsabilidad es lo más importante que llevo conmigo cada vez que subo a un escenario. Juan Gabriel le pidió a don Arturo que se quedara a dormir en su casa esa noche, porque era casi medianoche y no había autobuses de regreso a Querétaro hasta la mañana siguiente, y porque la idea de que ese hombre regresara solo a una casa vacía donde las pertenencias de su hija recién fallecida todavía estarían exactamente donde ella las dejó era algo que Juan Gabriel no podía permitir, no esa noche, no en Navidad. Don Arturo intentó rechazar la invitación con la dignidad callada de quien no quiere ser una carga para nadie, explicando que podía ir a la terminal de autobuses y esperar ahí hasta que saliera el primer camión de la mañana, que había esperado en lugares peores y que no quería abusar de la amabilidad que ya había recibido. Pero Juan Gabriel insistió con esa firmeza cariñosa que no dejaba espacio para la negación, la misma firmeza con la que un hijo convence a un padre terco de aceptar ayuda cuando ambos saben que la ayuda es necesaria aunque el orgullo diga lo contrario. María Elena preparó una de las habitaciones de huéspedes en el segundo piso de la mansión, una habitación que tenía más metros cuadrados que el departamento entero donde don Arturo vivía en Querétaro, con sábanas de algodón egipcio, almohadas de pluma de ganso, una vista hacia el jardín iluminado y un baño privado con azulejos de mármol y toallas tan suaves que don Arturo las tocó con cautela, como si temiera ensuciarlas con sus manos ásperas de albañil. Los invitados de la cena se fueron temprano esa noche, antes de lo que Juan Gabriel había planeado originalmente, algunos genuinamente conmovidos por lo que habían presenciado y cargando consigo una incomodidad que no sabían cómo procesar. Esa incomodidad que nace de haber sido testigo de una verdad emocional tan cruda que te obliga a cuestionar tus propias prioridades, tus propias elecciones, la distancia que has permitido que crezca entre la persona que eres y la persona que prometiste ser. Cuando eras joven y todavía creías que la bondad era más importante que el éxito. Otros se fueron simplemente porque la velada había tomado un rumbo que no esperaban y no sabían cómo adaptar sus conversaciones de negocios y contactos a un ambiente donde las lágrimas de un anciano habían reemplazado a las risas de los brindis como sonido dominante. Pero todos, absolutamente todos los que estuvieron en esa mesa esa noche, entendieron que habían sido testigos de algo que no olvidarían, algo que contarían a sus familias cuando llegaran a casa. Algo que algunos mencionarían en entrevistas años después como el momento en que vieron al verdadero Juan Gabriel, no al artista, no al empresario, no al ídolo de las multitudes, sino al ser humano que un 24 de diciembre abandonó su propia fiesta de Navidad para darle dignidad a un desconocido que no tenía nada que ofrecerle a cambio excepto el diario de su hija muerta. Después de que el último invitado se fue y la mansión quedó en silencio excepto por el sonido distante de los meseros recogiendo platos en la cocina, Juan Gabriel se sentó con don Arturo en la sala principal, junto al árbol de Navidad que todavía brillaba con sus esferas de cristal de Murano, y comenzaron a leer juntos cada página del diario de Claudia. Eran casi las 2 de la mañana y la casa estaba envuelta en esa quietud especial que solo existe en las horas previas al amanecer de Navidad, cuando el mundo parece haberse detenido por un momento para tomar aliento antes de empezar de nuevo. Juan Gabriel leía en voz alta algunos pasajes mientras don Arturo escuchaba con los ojos cerrados, como si la voz de Juan Gabriel leyendo las palabras de su hija fuera una forma de escucharla una vez más, una forma de tenerla presente aunque su cuerpo ya estuviera frío en la funeraria de Querétaro esperando el entierro programado para el 26 de diciembre. Encontraron una entrada particularmente extensa donde Claudia describía el día que escuchó por primera vez No tengo dinero en la radio, aquella mañana de 1971 que cambió su vida, y como la voz de Juan Gabriel le había producido una sensación física, un escalofrío que recorrió su columna vertebral de abajo hacia arriba y que le hizo soltar la espátula que sostenía sobre el comal porque necesitaba concentrarse completamente en lo que estaba escuchando. Encontraron entradas donde Claudia documentaba sus visitas a conciertos de Juan Gabriel, describiendo con detalle casi fotográfico que había cantado, cómo se movía en el escenario, que había dicho entre canciones, y cómo ella había llorado y reído y gritado y aplaudido sintiendo que cada canción estaba dirigida específicamente a ella aunque hubiera 10.000 personas más en el auditorio. Encontraron la última entrada, escrita con letra tan temblorosa que apenas era legible, fechada solo 5 días antes de su muerte, donde Claudia escribió algo que hizo que Juan Gabriel tuviera que dejar de leer porque las lágrimas le nublaban la vista. La entrada decía:
Si muero sin conocer a Juan Gabriel, quiero que mi papá sepa que no importa, porque lo conozco a través de cada canción que escribió, lo conozco mejor de lo que conozco a muchas personas que he tenido frente a mí, porque la música no miente y su música me dice que es alguien que entiende el dolor y que eligió convertirlo en belleza en lugar de en amargura, y eso es todo lo que necesito saber sobre él para amarlo como lo amo. Don Arturo se quedó dormido en el sillón de la sala cerca de las 3 de la mañana, agotado emocionalmente, física y espiritualmente, con el rostro más relajado de lo que había estado en meses, como si el simple hecho de haber cumplido la promesa a su hija y haber sido recibido con dignidad en lugar de con rechazo le hubiera quitado un peso que estaba aplastándolo lentamente. Juan Gabriel lo cubrió con una cobija de cachemira que tomó del respaldo de otro sillón, apagó las luces del árbol de Navidad y subió a su estudio privado, una habitación en el tercer piso de la mansión con vista panorámica a la ciudad, donde tenía un piano de cola Steinway, paredes forradas de madera oscura, discos de oro y platino enmarcados en cada superficie disponible y un escritorio donde componía sus canciones. Se sentó frente al piano y pasó el resto de la noche escribiendo, con el diario de Claudia abierto sobre la tapa del piano como fuente de inspiración y como recordatorio constante de por qué la música importa más allá de los contratos y las cifras de ventas. Escribió durante horas, probando melodías que descartaba y recuperaba y modificaba, buscando las notas exactas que pudieran expresar lo que sentía después de haber leído 200 páginas de una mujer que usó su música como salvavidas durante 20 años sin que él lo supiera. La canción que nació esa noche hablaba sobre conexiones invisibles entre personas que nunca se conocen en persona pero que se tocan profundamente a través del arte, sobre cómo una voz que sale de una radio puede convertirse en la compañera más fiel que alguien ha tenido, sobre la responsabilidad sagrada de crear algo hermoso en un mundo que produce tanto dolor, y sobre la gratitud imposible de expresar completamente cuando descubres que algo que hiciste casi por instinto fue exactamente lo que alguien necesitaba para seguir viviendo. A la mañana siguiente, el día de Navidad, Juan Gabriel despertó a don Arturo con café recién hecho y pan dulce que María Elena había preparado temprano, colocando la charola sobre la mesa de la sala con la misma dedicación que ponía cuando servía a los invitados más distinguidos. Don Arturo se despertó desorientado, tardando unos segundos en recordar dónde estaba y por qué no estaba en su casa de Querétaro, y cuando la memoria regresó trayendo consigo el peso completo de la realidad, su rostro se ensombreció nuevamente con la gravedad del duelo que ninguna cantidad de hospitalidad podía eliminar pero que sí podía hacer más soportable. Juan Gabriel se sentó frente a él y le hizo una propuesta que don Arturo nunca esperó y que inicialmente intentó rechazar por considerar excesiva. Quería organizar un concierto especial en Querétaro, dedicado completamente a la memoria de Claudia, donde tocaría todas las canciones que ella había mencionado en su diario como sus favoritas, en el orden exacto en que aparecían, leyendo antes de cada canción los pasajes que Claudia había escrito sobre lo que esa canción significaba para ella. Don Arturo levantó las manos intentando detener las palabras como si fueran algo físico que pudiera bloquear, diciendo que no era necesario, que Juan Gabriel ya había hecho más que suficiente al escucharlo y al leer el diario y al invitarlo a cenar y al tratarlo como ser humano en lugar de como estorbo, que no podía pedirle más a alguien que no le debía absolutamente nada. Pero Juan Gabriel explicó con una convicción que no admitía réplica que no se trataba de caridad ni de compasión ni de gesto navideño que olvidaría en enero, sino de algo profundamente egoísta en el sentido más noble de la palabra, porque leer el diario de Claudia le había devuelto algo que la industria del entretenimiento le había ido robando lentamente durante años. Le había devuelto la conexión con el propósito original de su música, la razón por la que empezó a cantar en las calles de Ciudad Juárez cuando era un niño sin zapatos y sin futuro, y eso no tenía precio, eso no podía pagarse con dinero ni con gratitud, eso solo podía honrarse haciendo lo que Claudia hubiera querido, que era más música, más canciones, más momentos donde la voz de un desconocido se convierte en el abrazo que alguien necesita para no soltar. El concierto se realizó 3 meses después, en marzo de 1988, en el Teatro de la República en Querétaro, un recinto histórico con capacidad para poco más de 2,000 personas, con arquitectura neoclásica del siglo XIX, columnas de cantera rosa, palcos de madera tallada y una acústica que los músicos describían como perfecta para conciertos íntimos donde cada nota podía escucharse con la nitidez de una conversación cercana.
Juan Gabriel no cobró entrada y en lugar de eso pidió que la gente que quisiera asistir donara lo que pudiera a un fondo para tratamiento de cáncer que él mismo estableció en nombre de Claudia Villegas, un fondo que administraría el Hospital Público de Querétaro y que se destinaría específicamente a pacientes que no podían costear sus tratamientos. Más de 2.000 personas llenaron el teatro hasta el último asiento disponible, con gente parada en los pasillos laterales y en la parte trasera del recinto, desafiando los códigos de capacidad que normalmente se respetaban pero que esa noche nadie se atrevió a hacer cumplir. Muchos eran fans que habían leído sobre la historia en los periódicos que la cubrieron extensamente en las semanas posteriores a la Navidad, pero también había docenas de personas que vinieron porque ellos también tenían historias sobre cómo la música de Juan Gabriel los había sostenido en sus momentos más oscuros y querían ser parte de este homenaje colectivo a una mujer que representaba lo que todos ellos eran, fans anónimos cuya relación con la música iba mucho más profundo de lo que cualquier lista de popularidad podía medir. Durante el concierto, Juan Gabriel leyó pasajes del diario de Claudia antes de cantar cada canción, compartiendo con la audiencia las reflexiones profundas que ella había escrito sobre lo que cada letra significaba en el contexto de su vida. Su voz al leer era diferente de su voz al cantar, era más baja, más pausada, más íntima, como si estuviera leyendo en voz alta en la sala de alguien querido en lugar de frente a 2.000 extraños en un teatro. Cuando llegó el turno de Hasta que te conocí, explicó cómo Claudia había escrito en su diario que esa canción le enseñó que está bien sentir dolor después de una pérdida, porque el dolor no es debilidad sino evidencia de que el amor fue real, y que intentar no sentir dolor es intentar negar que el amor importó, que fue verdadero, que cambió algo dentro de ti que nunca volverá a ser como antes. La audiencia escuchaba en un silencio que pesaba como piedra, el tipo de silencio que solo existe cuando 2.000 personas deciden simultáneamente que lo que están presenciando es demasiado importante para interrumpirlo con tos, con susurros, con el crujido de un programa de mano. Cuando cantó Amor Eterno, leyó la entrada donde Claudia escribió que la canción le hacía pensar en su propia mortalidad y en cómo quería ser recordada, no por sus logros profesionales ni por las cosas que acumuló ni por los puestos que ocupó, sino por su capacidad de amar incondicionalmente a pesar de haber sido lastimada, a pesar de haber sido abandonada, a pesar de haber conocido el tipo de dolor que te hace cuestionar si vale la pena amar sabiendo que amar siempre implica el riesgo de perder. Cada lectura transformaba las canciones de simples piezas de entretenimiento en testimonios espirituales que trascendían el ámbito musical para convertirse en algo más parecido a oraciones compartidas, a confesiones colectivas, a rituales de sanación donde la música funcionaba como medicina para heridas que los hospitales no pueden tratar. La audiencia no solo estaba escuchando música, estaba participando en un acto comunal de procesamiento del dolor, de búsqueda de significado a través del arte, de reconocimiento mutuo de que todos los que estaban ahí habían sufrido de alguna forma y que la música de Juan Gabriel había sido, para cada uno de ellos, una forma de hacer ese sufrimiento soportable. Don Arturo estaba sentado en primera fila, exactamente donde Juan Gabriel había insistido que se sentara, llorando durante todo el concierto con un llanto que cambió de naturaleza a medida que la noche avanzaba. Al principio eran lágrimas de duelo puro, de padre que escucha las canciones favoritas de su hija sabiendo que ella ya no puede escucharlas. Pero conforme las lecturas del diario revelaban la profundidad de la conexión de Claudia con la música, conforme 2.000 personas a su alrededor respondían con sus propias lágrimas y sus propios aplausos a las palabras de su hija, las lágrimas de don Arturo se transformaron en algo diferente, en lágrimas de gratitud, en lágrimas de asombro ante la revelación de que la vida de Claudia había tenido un impacto que él nunca imaginó, que sus palabras escritas en un cuaderno de espiral en un cuarto pequeño de Querétaro estaban conmoviendo a miles de personas, que su muerte no era el final de su historia sino el comienzo de una nueva versión de ella donde su voz, filtrada a través de la lectura de Juan Gabriel, alcanzaba oídos que nunca hubiera soñado alcanzar. La historia del concierto especial en Querétaro se extendió por todo México en las semanas siguientes y cambió algo fundamental en cómo una parte de la industria musical mexicana entendía la relación entre artistas y fans, porque Juan Gabriel demostró con hechos concretos lo que muchos predicaban en teoría pero pocos practicaban, que los fans no son simplemente consumidores pasivos de productos culturales sino colaboradores activos en la creación de significado, que el artista inicia una
Conversación cuando escribe una canción pero no controla hacia dónde va esa conversación cuando la canción llega a los oídos de alguien que la necesita. Que Claudia Villegas había tomado las canciones de Juan Gabriel y las había usado para construir una filosofía de vida completa documentada en 200 páginas de diario, realizando un trabajo creativo e interpretativo tan intenso y tan valioso como el trabajo que Juan Gabriel hizo al escribir las canciones originalmente, solo que su creatividad era de naturaleza diferente. Era interpretativa en lugar de generativa, era privada en lugar de pública, era silenciosa en lugar de cantada, pero no por eso menos real ni menos importante. Algunos críticos y periodistas cínicos escribieron en sus columnas que el gesto de Juan Gabriel había sido un acto publicitario calculado para generar cobertura mediática en temporada navideña, que ningún artista de su magnitud abandonaba una fiesta con invitados de élite por un anciano desconocido sin motivos ulteriores. Que la industria del entretenimiento mexicano estaba llena de gestos aparentemente espontáneos que en realidad habían sido planeados por equipos de relaciones públicas con semanas de anticipación. Pero cualquiera que hubiera estado en esa cena de Navidad, cualquiera que hubiera visto la expresión en el rostro de Juan Gabriel cuando leyó el diario de Claudia por primera vez, cualquiera que hubiera escuchado el temblor en su voz cuando le dijo a don Arturo que su hija le había devuelto el sentido de su propia música, sabía que era imposible fabricar esa clase de emoción, que las lágrimas que corrieron por su rostro frente a 50 invitados que esperaban champán y negocios no eran producto de un guión escrito por un publicista sino de un golpe directo al corazón que ningún ensayo puede preparar. Además, Juan Gabriel nunca promocionó el concierto de Querétaro en entrevistas ni permitió que se grabara ni autorizó fotografías durante el evento, decisiones que contradecían completamente la lógica de un acto publicitario diseñado para maximizar exposición mediática. Lo hizo en silencio, lo hizo en privado, lo hizo porque era lo correcto y porque el diario de Claudia le había recordado que lo correcto no necesita audiencia para justificarse. Esta comprensión profunda de la relación entre artista y fan llevó a Juan Gabriel a cambiar significativamente la forma en que interactuaba con su público en los años siguientes al concierto de Querétaro. Comenzó a leer personalmente las cartas que fans le mandaban, dedicando horas cada semana a abrir sobres que antes su equipo filtraba y archivaba sin que él los viera, descubriendo en cada carta una versión diferente de la historia de Claudia, gente que usaba su música para procesar divorcios, muertes, enfermedades, depresiones, exilios, soledades, gente para quien sus canciones no eran entretenimiento de fondo sino herramientas de supervivencia emocional tan esenciales como la comida o el agua. Ocasionalmente invitaba a fans a reuniones después de conciertos para escuchar sus historias personalmente, sentándose en camerinos improvisados o en restaurantes cercanos al lugar del show, y cada vez que alguien le decía que su música los había salvado en un momento oscuro, él respondía con una humildad que sorprendía a quienes esperaban la arrogancia que la fama suele producir. No, tú te salvaste a ti mismo, les decía con la misma convicción cada vez. Mi música solo fue la herramienta que elegiste usar, pero el coraje de seguir adelante, la decisión de no rendirte, la fuerza de levantarte cada mañana cuando todo te decía que te quedaras en la cama, eso vino de ti, no de mí. Yo solo puse palabras a lo que tú ya sentías. Esta humildad sobre el rol del artista contradecía la narrativa dominante del genio solitario que crea obras maestras en aislamiento y las entrega al mundo esperando adoración, una narrativa que domina la industria cultural y que alimenta egos inflados y desconexiones tóxicas entre creadores y público. Pero la posición de Juan Gabriel era más honesta sobre cómo realmente funciona el arte como conversación entre creador y receptor, donde ambos contribuyen significado y donde el resultado final, la experiencia completa de una canción escuchada por alguien que la necesita, es algo que ninguno de los dos podría haber creado por separado. Don Arturo Villegas vivió otros 11 años después de la muerte de Claudia. Años que pudieron haber sido de soledad absoluta y deterioro gradual pero que en cambio fueron iluminados por una conexión inesperada que le dio razón para seguir adelante. Mantuvo contacto regular con Juan Gabriel, visitándolo varias veces al año en su mansión de Las Lomas o en sus propiedades en otros estados, viajando siempre en el autobús que Juan Gabriel le había ofrecido reemplazar por boletos de avión pero que don Arturo prefería porque el viaje de 4 horas le daba tiempo para pensar, para recordar, para hablar con Claudia en silencio como hacen los padres que perdieron hijos y que nunca dejan de conversar con su ausencia.
Asistía a conciertos de Juan Gabriel con regularidad, siempre con asiento reservado en primera fila que el equipo del artista tenía instrucciones permanentes de guardar, y cada vez que la música empezaba, don Arturo cerraba los ojos y escuchaba no solo con sus oídos sino con la memoria de su hija, imaginando que ella estaba sentada a su lado disfrutando finalmente del concierto en vivo que nunca pudo tener. En 1998, cuando don Arturo murió a los 84 años de causas naturales, tranquilo en su cama en Querétaro, con la radio puesta transmitiendo canciones de Juan Gabriel como había pedido que hicieran cuando llegara el momento, Juan Gabriel asistió a su funeral en Querétaro acompañado de un grupo pequeño de personas de su equipo más cercano. Cantó Amor Eterno junto a la tumba de don Arturo, ubicada al lado de la tumba de Claudia en el Panteón Municipal, con voz que se quebraba en cada estrofa pero que nunca se detuvo porque prometió internamente que terminaría la canción así tuviera que cantarla a través de las lágrimas. Los pocos asistentes al funeral, vecinos de don Arturo que lo habían querido como se quiere a los hombres buenos y discretos, personas que conocían la historia de la Navidad de 1987 porque don Arturo la contaba a quien quisiera escucharla no por presunción sino por gratitud, escucharon la voz de Juan Gabriel resonar en el silencio del panteón y supieron que estaban presenciando el cierre de un círculo que había comenzado 11 años antes cuando un anciano se paró frente a un portón blanco en las lomas de Chapultepec con un cuaderno de espiral y un corazón roto, y encontró no solo al artista que buscaba sino la prueba de que la humanidad puede florecer en los lugares más inesperados y en los momentos más difíciles. El diario de Claudia Villegas quedó en posesión de la familia de Juan Gabriel después de su muerte y ocasionalmente se ha exhibido en exposiciones y museos como ejemplo extraordinario de cómo el arte popular trasciende su origen comercial para convertirse en herramienta espiritual que gente común usa para navegar las complejidades imposibles de estar viva, de amar sabiendo que perderás, de esperar sabiendo que serás decepcionada, de cantar sabiendo que la música terminará pero que el eco permanecerá vibrando en el silencio mucho después de que la última nota se haya extinguido. La lección de aquella Nochebuena de 1987 no fue que Juan Gabriel era especialmente generoso o especialmente bueno o especialmente diferente a otros artistas de su generación. La lección fue que hizo una elección simple en su formulación pero extraordinariamente difícil en su ejecución, una elección que todos los seres humanos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas cuando el universo nos pone frente a la oportunidad de elegir entre mantener las apariencias que el éxito exige y reconocer la humanidad compartida que nos conecta con desconocidos cuyo dolor es tan real como el nuestro. Juan Gabriel eligió al anciano en la puerta. Eligió la bolsa de plástico sobre el champán francés. Eligió el cuaderno de espiral sobre los contratos millonarios. Eligió la dignidad de un padre roto sobre las expectativas de 50 invitados poderosos. Y esa elección, repetida de diferentes formas a lo largo de su vida y su carrera, es lo que lo convirtió no solo en el artista más grande de México sino en algo mucho más raro y mucho más valioso, en un ser humano que nunca olvidó de dónde venía, que nunca permitió que la fama le construyera muros que lo separaran del dolor ajeno, que entendía que la verdadera grandeza no se mide en discos vendidos ni en estadios llenos ni en premios acumulados, sino en los momentos silenciosos donde eliges ver a las personas que la sociedad te enseña a ignorar, donde eliges escuchar las historias que nadie más quiere oír, donde eliges abandonar tu propia fiesta de Navidad porque afuera hay un anciano con un cuaderno y un corazón roto que necesita saber que su hija no murió en vano, que su amor no fue invisible, que su vida importó. Si esta historia te recordó que el éxito sin humanidad es una mansión vacía y que los momentos que realmente definen quiénes somos no son los que compartimos con gente importante sino los que compartimos con gente que nos necesita, suscríbete al canal para más historias que celebran no solo el talento sino la capacidad de mantener la compasión intacta en medio de la fama y el poder. Y déjame un comentario contándome si alguna vez en tu vida has tenido que elegir entre una obligación que parecía importante y la oportunidad de darle dignidad a alguien que estaba sufriendo en silencio. Me encantaría saber cómo resonó esta historia contigo y qué elegiste en ese momento, porque cada elección cuenta y cada gesto de humanidad importa, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo publique en los periódicos.